Puse esa canción porque eso describe la situación que se está dando en los hospitales públicos de nuestra República Dominicana. En el 2013, 56 hospitales eh, fueron puestos en reparación por el gobierno pasado de Danilo Medina. Esos hospitales fueron totalmente cerrados y como sin ninguna prevención, sin ninguna actitud, y todas las personas que de una u otra forma residían en esas zonas, que utilizaban esos servicios, quedaron a la intemperie, básicamente con un servicio muy precario. 8 años después, el 60% de esos hospitales todavía mantienen una situación un poco complicada. Eh, y de una u otra forma uno puede decir que cada día más la situación hospitalaria en la República Dominicana se complica, independientemente de los esfuerzos que a veces ha hecho el actual presidente, Luis Abinader, para mejorar esas condiciones. Y uno dice que de una u otra forma tenemos grandes dificultades, grandes calamidades, porque estamos residiendo en un país en que los gobiernos tienen, no prevén situaciones hacia el futuro, porque los planes que se desarrollan y que se presentan cuando están en campaña los diferentes partidos, cada partido presenta un programa de gobierno y además de eso un plan de trabajo en los diferentes niveles importantes de la sociedad. Pero eso no mete en el papel. Cuando se va a la realidad, de una u otra forma, las cosas cambian de forma estrepitosa. Eh, eh, nosotros podemos señalar varias realidades que se dan en el sistema de salud en la República Dominicana. Un primer elemento que es el problema de la falta de inversión en la infraestructura hospitalaria. Hemos dicho, la infraestructura hospitalaria, por ejemplo, a veces te construyen un hospital muy bonito, muy precioso, pero en el tiempo se deteriora porque no hay mantenimiento, no se establecen los controles adecuados, y que además de eso, a los hospitales que más se le pone atención son los hospitales de las grandes ciudades, por ejemplo Santiago, las grandes provincias, los que están en los municipios cabeceras de las provincias, pero esas clínicas rurales y esos hospitales rurales, eso como que no existen para los ministerios de salud pública, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos que hemos tenido. Uno de los elementos que también siempre sale a relucir en los hospitales es el problema de la escasez de personal para desarrollar la labor, porque en el caso de los médicos no les gustan ir a las zonas difíciles, escapadas, con grandes dificultades, sino mantenerse principalmente en las ciudades principales y en los municipios principales. Pero cuando tiene que ir, por ejemplo, en un caso, a una zona fronteriza, es difícil conseguir un médico, un especialista que pueda asistir a esos lugares. Y el Estado, de una u otra forma, nunca hace ningún esfuerzo en esa dirección con las universidades y con esos profesionales que de una u otra forma debieran de darle un servicio al país, por una razón sencilla. Todas las universidades reciben presupuestos del Estado Dominicano, y esos presupuestos que dan los gobiernos a esas universidades, ¿de dónde vienen? De todas las provincias, comunidades alejadas del país y del centro de las ciudades. Uno de los elementos es el problema de la poca supervisión. Hay 1.161 centros de atención primaria que proveen servicios en los municipios del país. Hemos dicho, esas 1.161 centros de atención primaria, eso camina a veces no tienen ni siquiera enfermeras, no tienen personal, y además de eso no ha habido nunca una atención en esa dirección para lograr, inclusive en la Ley General de Salud se establece el problema de la atención primaria, pero eso no ha sido posible implementar en la República Dominicana. Tenemos un seguro de salud ineficiente en sentido general. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita servicios del sistema de salud, primero que tiene que pagar un completivo en los servicios de salud para una consulta, que no es muy menor a 2.000 pesos, de 2.000 pesos en adelante. Y además de eso, cuando le dan una receta, tiene que estar en el catálogo, y esos medicamentos, de una u otra forma,
Si no está en el catálogo, no se lo incluye. Usted tiene que comprarlo con sus propios recursos, habiendo pagado un servicio de salud. Pero además de eso está el otro elemento, que el médico que le hace la receta necesariamente tiene que estar certificado por las ARS. Entonces, ¿hacia dónde va el sistema de salud? Uno de los elementos de la deficiencia del sistema de salud en la República Dominicana incluye lo que corresponde a esas personas que dan toda su vida en un empleo, en un trabajo, al servicio de la sociedad, que son los pensionados. Desde que usted lo pensiona, automáticamente le cortan el seguro de salud en el momento que usted más lo necesita. Entonces, es una sociedad indolente frente a sus envejecientes. Decimos muchas cosas, muchas situaciones. Una persona que da 20, 30 años, 40 años en el servicio público, y cuando se ve que tiene que irse a su casa, le dan una pensión miserable, pero además de esa pensión miserable, le quitan el seguro de salud, que puede equilibrar un poco la realidad. Una de las cosas que uno podía llamar es que el presidente se aparezca, como han hecho en otras oportunidades algunos presidentes, vestido de paisano, y vaya a los hospitales públicos para que él sienta la realidad propia de esos centros de salud. Porque no es el hecho de que cuando el presidente va como presidente a esos lugares, ¿qué es lo que ocurre? Que le presentan las cosas preciosas, las cosas bonitas que hay en esos hospitales, pero que se evita de paisano que asista a esos hospitales de sorpresa en diferentes lugares del país, para que él vea la realidad que están viviendo, principalmente las emergencias. Que a veces usted ve, por ejemplo, en el caso particular del Hospital Cabral Ibáez, gente en una situación extremadamente difícil, y ni siquiera una enfermera, y en otros lugares, ni siquiera una enfermera se le acerca a preguntarle por qué le duele, y la atención. Hay gente que a veces con unos dolores extremos duran horas y horas, posiblemente pudiendo inclusive hasta recibir un infarto como resultado de esa presión. El gabinete, el ministro de Salud decía que en este gobierno, en este presupuesto, el gobierno tiene previsto una inversión de más de 10 mil millones de pesos en salud. Pero yo les voy a dar algunas informaciones para que ustedes vean lo que ocurre en este continente nuestro, en América Latina, en lo que se refiere a la inversión en salud que hacen los diferentes gobiernos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es el mecanismo que vigila, aporta, sugiere lo que corresponde al problema de la salud. Ellos establecen que los diferentes gobiernos deben de invertir en materia de salud, en el Producto Interno Bruto, un 6% del Producto Interno Bruto en salud. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Estados Unidos invierte un 8% en salud, Canadá un 8%, Costa Rica un 8%, Uruguay un 6%. En el caso particular, por ejemplo, de algunos de nuestros países, con inversión entre un 2 y un 4% están Guatemala, Argentina, México, Perú, Brasil y Chile, y República Dominicana, que invierte 1.9% del Producto Interno Bruto en materia de salud. Mientras que Honduras, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Panamá invierten entre un 4 y un 6%. Dejo a una de las naciones pequeñas de las Antillas, la más grande, que es Cuba. ¿Sabe cuánto invierte Cuba en salud? Invierte un 10% en materia de salud, en el presupuesto del Producto Interno Bruto que tiene Cuba, invierte el 10%, más que inclusive que Estados Unidos y que Canadá. Y uno se preguntaría, ¿es posible? Hay de las cosas que están contempladas en la Constitución de la República Dominicana, está la vivienda, está la salud, está la educación, y están todo un conjunto de elementos. Pero estamos cumpliendo con la Constitución, estamos respetando la Constitución para cuidar a nuestros conciudadanos. Uno de los problemas principales de las preocupaciones principales que deben de tener los gobiernos es la salud, porque eso depende de la vida, y la Constitución establece la protección de la vida.
porque no solamente la vida que le quitan los delincuentes en la calle, sino la vida que por falta de acción del Estado le estamos quitando a miles y miles de dominicanos, cientos de dominicanos que a diario pierden la vida. Por ejemplo, ahí hay unas informaciones que habría que ver, que dice que diariamente mueren en la República Dominicana aproximadamente por infarto, aproximadamente 84 personas todos los días. Esa es una información de un técnico extranjero que lo da, que habría que verificar. Pero la cantidad de infartos que se producen en la República Dominicana, la cantidad de personas que mueren por falta de prevención, porque si no tenemos una salud preventiva, aquí nos va a llevar quien nos trajo, el hombre de los cachos. Bueno, fue ¿verdad?, el análisis del hermano Divino Castillo sobre la salud en nuestro país, donde hacía un recuento, ¿verdad? El hombre nace y nace viable, pero si no hay salud, señores, usted no puede estudiar, usted no puede trabajar, usted no puede desarrollarse. La salud es la garantía de la vida. Y exponía el hermano Faén que en nuestro país se invierte en salud 1.9 del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que eso se convierte como un 5 o un 6 por ahí, ¿verdad? Se multiplica por 4 prácticamente. Pero también exponía que en Cuba del Producto Interno Bruto se invierte un 10%, ¿verdad? Entonces son situaciones que se dan. Aquí, por ejemplo, en nuestro país a diario observamos, a diario vemos madres de familia con niños que tienen problemas de hidrocefalia, con niños que tienen problemas de soplo en el corazón, con niños que tienen problemas de riñones, con niños que tienen problemas neurológicos y que no pueden pagar los costos para devolver la salud de una operación a esos niños. Entonces ahí es que se necesita la mano amiga de los gobiernos, del Estado, y no es posible que si la salud, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo justo, no a una esclavitud, porque aquí derecho al trabajo le dan una vaina que no le da a usted ni para arroz con habichuela pelado, ¿verdad? A un trabajo digno, etcétera, etcétera. Entonces son derechos constitucionales fundamentales, porque nacen con el hombre. El hombre nace libre, ¿verdad? Y el hombre se alimentaba en aquello entonces de forma nómada, y hoy en día tiene que trabajar para sustentar su vida. Entonces, señores, hay que ser justo si querer ser feliz, ¿verdad? Juan Pablo Duarte no dijo eso, señor. Sí. Divino Castillo. Mira, Julio, usted sabe que ahora a nivel mundial, después de la